Hola, buenas, bienvenidos a este video en donde vamos a ver las oportunidades de la ingeniería civil en telemática. Acá en Chile, yo soy chileno, le agregamos civil a todo, pero la verdad piénsenlo como un video de ingeniería en telemática. Este video está grabado en el 2025, así que algunos datos pueden estar desactualizados si lo ven más tarde. Y también agregar que esta es una visión desde Chile hacia el mundo, pero es bien parecido a lo que sucede a nuestro alrededor en los países cercanos. Así que no lo piensen como que va a ser muy diferente. Bueno, yo soy Martín, soy ingeniero telemático, egresado ya de la carrera. Y hago este video para motivar a más gente a que se una a este mundo porque sé que falta mano de obra, al menos en mi país. Y la carrera igual está bien desconocida aún. Entonces sería genial motivar a más gente a que entre a este mundo, que seamos más conocidos. Entonces, vamos con el video. Espero les interese la carrera. Bueno, ¿qué es la telemática? Es una ingeniería con un enfoque bien multidisciplinario. Nosotros somos como el pegamento que une a diferentes disciplinas que a lo largo de las últimas décadas se han ido separando en diferentes vertientes. Por ejemplo, en los años 80, un ingeniero en programación o en informática sabía de telecomunicaciones, sabía de infraestructura, porque todo era relativamente incipiente. No era, no estaba tan especializado como ahora. Pero con el tiempo estas vertientes se fueron a diferentes rubros. La ingeniería de telecomunicaciones empezó a hacer cosas muy diferentes a las que hacían los ingenieros en informático. Y ya en la última década se dio una necesidad de unir porque ya no se entendían estos dos grupos. De ahí es donde viene la ingeniería telemática. Por eso tenemos estos tres pilares, que son la informática, las telecomunicaciones y la electrónica. Con la informática, como telemático, no vamos a estar enfocados como un informático al desarrollo de software o de aplicaciones, pero sí vamos a estar enfocados en la arquitectura que hay detrás de este software, en cómo se despliega, cómo se mantiene activo, cómo aseguramos que los usuarios o el cliente pueda acceder de una manera decente o como que cumplan con mínimos estándares y tratar de ofrecer el mejor servicio. Con respecto a las telecomunicaciones, acá puse como ejemplo las redes móviles, pero obviamente están todas las telecomunicaciones acá y el telemático tiene que ser capaz de identificar y entender cómo funciona el Internet, cómo funcionan las tecnologías de conexión como es el Wi-Fi, Bluetooth o incluso conexiones alámbricas. Entonces, si bien nosotros no vamos a estar encargados de las antenas, que eso ya tiene que ver con más capa física, el área más de física de ingeniería en telecomunicaciones, el telemático es el que está viendo los sistemas detrás de esto, los sistemas informáticos. Cómo se envía esta información, cómo se almacena, está llegando bien. En el data center se está enviando al siguiente nodo, etc. Y la electrónica, que es una de las áreas más entretenidas igual porque hay que usar mucho las manos en esta área, ¿cierto? Ensuciarse un poco. Y hay que cortar cables, etcétera. Tenemos la electrónica con los sistemas embebidos, como ejemplo. Los sistemas embebidos son básicamente estos computadores, mini computadores, que tienen una capacidad de procesamiento limitada en comparación a grandes computadores, pero que tienen la potencia suficiente hoy en día y cada vez más para, no sé, hacer telemetría, medir cosas a distancia, significa, y hacer procesamiento en el borde, que es, piénselo como un opuesto a hacer procesamiento en la nube, ¿cierto? Como procesar en el lugar y luego enviar procesada la información a otros nodos. Bueno, como dije antes, si bien esto habla de Chile, se extrapola fácilmente a cualquier país, ¿cierto? Todas las ciudades están como apuntando a mejorar como sus sistemas inteligentes, ¿cierto? Porque también mejoramos la sostenibilidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando hablo de ciudades inteligentes, puedo hablar de iluminación inteligente, que hoy en día es solo temporizada, al menos acá en Chile, en su gran mayoría. Y también otras cosas que van asociadas a las ciudades inteligentes, como la seguridad, los drones, monitoreo, etc. Todo esto requiere una infraestructura digital por detrás, y ahí es donde estamos.
También hablamos de zonas rurales conectadas. Que bueno, zonas rurales hay en todas partes, así que acá no importa que sea de Chile o no. Y bueno, trabajamos de la mano con ingenieros en telecomunicaciones para brindar estos servicios. Como dije antes, nosotros somos los que estamos detrás de esto, no somos el que pone la antena ni el que dice dónde se pone. Pero sí somos los que podemos ver qué pasa con los datos que llegan a esas antenas, cómo se transmiten, etc. Acá puse algunas iniciativas que se han llevado a cabo en Chile en la última década. Por ejemplo, este proyecto de la fibra óptica austral, que va desde toda la zona sur de mi país. Y que bueno, lo puse a modo de motivación porque para indicar que hay muchos proyectos, megaproyectos, que necesitan mano de obra y expertos o expertas en el área. También acá en Chile se está impulsando un plan nacional de centros de datos o data centers. Podemos ver que en los últimos 5 años, sin ir más lejos, Amazon Web Service llegó, Microsoft también está implantando ya sus data centers. Y Google también, a pesar de que esta noticia indica que hubo problemas por cosas ambientales, Google está interesado también en poner su data center. Entonces, Chile en particular está haciendo un hub bien interesante para estas grandes empresas del cloud computing, que es lo que mueve al mundo básicamente. ¿Y dónde se requiere o se requerirá mano de obra de nuestra área, ¿cierto? De la telemática? Acá puse lugares de Chile, pero se puede también modificar a sus respectivos países. Por ejemplo, en Chile una de las industrias más relevantes es la minera, en el norte. ¿Y en dónde, cómo podemos entrar nosotros ahí, sin ser ingenieros en minería ni cosas por el estilo? En todo lo que es infraestructura digital. Así que esa es la palabra clave de la telemática. Ver la sensorización, cómo se transmite esta información a los centros de datos del, no sé, pues de este proyecto minero. También tenemos el centro de Chile donde hay mucha agricultura. Hay muchos países agricultores aquí en la zona, así que no es solo de nuestro país. En donde se está ya implantando la agricultura de precisión cada vez más. Y se requiere mano de obra donde se quiere digitalizar y automatizar muchos procesos. Por ejemplo, drones que sean capaces de ejecutar algoritmos de visión artificial para detectar enfermedades en plantas o la falta de nutrientes, etc. En el mundo acuícola o en el mundo de pesca también se requieren mucho telemático porque, como pueden ya darse cuenta, la telemática es lo que hace que toda la información fluya. Es como la magia, que la gente no sabe cómo funciona, que esto se envía por Bluetooth, que esto llega por Wi-Fi, que lo quiero enviar a mi sede que está en la capital del país, etcétera. Todo eso es telemático. Y algo no menor, que acá está en la mayoría de los puestos de trabajo también, son los servicios financieros o de cualquier mundo de tecnologías de información, del mundo TI. En donde en la siguiente plantilla vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en la agricultura se ocupa mucho la visión artificial para el conteo de frutas. En minería, vehículos autónomos y telemetría. En pesca, lo mismo. Y en finanzas y el mundo corporativo se requiere mucho la creación de soluciones basadas en datos. Muchos datos. Entonces el telemático es el que va a estar como afirmando esta infraestructura que hay por detrás. Ya sea limpiando los datos, disponibilizando a otros equipos, como al equipo de ciencia de datos, de análisis de riesgo financiero, etc. El telemático es el que va a mantener estos sistemas siempre funcionando. Otra vertiente que es bien relevante de esta carrera es la de la ciberseguridad y la criptografía, obviamente. Acá puse 3 noticias de mi país, que también está pasando a nivel global. Cada vez más hay más ciberataques, ¿cierto? Entonces esto implica que se requiere porque no sé cómo será en sus países, pero acá hay mucha infraestructura muy antigua, donde todavía se están ocupando sistemas operativos casi obsoletos, o Windows XP, visto por ahí. Y esto implica que se necesita más mano de obra especializada en la seguridad. Porque, claro, nadie se preocupa de la seguridad hasta que les roban los datos. También el mundo de las criptomonedas.
¿ya? Y acá no hablo de ser mente de tiburón o trader y todas esas cosas, sino bien la parte más técnica e incluso matemática, que la criptografía es una vertiente de las matemáticas. Acá hay unas leyes de mi país que están tratando de regularizar el uso de criptomonedas como Bitcoin y otras. Pero lo importante acá es que se necesita gente que sepa esto, porque no es llegar y hacerlo, es súper complejo. Y por otro lado tenemos la computación distribuida y las redes móviles como el 5G y el 6G. Y como les hablaba antes, la parte más electrónica es la que está más pegada a este lado de las telemáticas. En donde, bueno, la computación distribuida es algo bien complejo, suena simple, que es, bueno, distribuir procesos en múltiples computadores, ya sean computadores grandes o estos computadores pequeños que yo les decía, y para que tomen decisiones, etcétera, y se muevan como un conjunto. Por otro lado, tenemos las redes móviles, que para fines de esta década se piensa que teóricamente va a estar listo el 6G, la sexta generación de redes móviles. Y bueno, acá al menos en Sudamérica y en Latinoamérica me atrevería a decir, el 5G no está totalmente implementado. Aún, aún ni siquiera llega a la mitad de su implementación final en varios países. Así que se necesita gente que sepa esto. En el mundo más TI o más informático, más como de oficina típica, el telemático, como decía antes, no está enfocado mucho en el desarrollo del software en sí, a pesar de que podemos hacerlo si tuviéramos que hacerlo. Muchas veces trabajamos en mantener estos sistemas funcionando. Y, y esto también es algo que viene al alza porque cuando los equipos antes no eran tan grandes o los proyectos no eran tan complejos, no se necesitaba tener una planificación tan exhausta o tan exhaustiva sobre los sistemas que están funcionando. Pero en la última década, quizás un poco más, esto está al alza. Tanto el DevOps, ahora el Machine Learning Ops o MLOps, o los modelos de lenguaje como para hacer chatbots con LLM Ops. Bueno, todo lo que diga Ops tiene mucha relación con las telemáticas. Bueno, ¿qué es DevOps? Es un ciclo infinito, por eso el símbolo, que parte acá en la planificación, que es como un marco de trabajo, de cómo se plantean el desarrollo de un software, de una aplicación dentro de una empresa, que parte con la planificación, el código, eh, hacer una build, que quiere decir como hacer una versión, como compilar una versión del programa, testearla, lanzarla para producción. Acá está el deploy, que es el despliegue de la aplicación. Luego se opera y se monitorea. Y esto es constantemente. ¿Cuál es la gracia de esto, del DevOps? Explicado así en palabras muy sencillas porque no va de esto el video. Es mantener eh, todo operativo. Siempre. Siempre, siempre. Que nunca se caiga el sistema. Cuando salen nuevas actualizaciones, si hay que volver atrás, etc. Acá puse sueldos que, bueno, están en moneda local de Chile, pero si lo quieren transformar a dólares o euros, que está muy parecido a los precios en Chile, el tipo de cambio, es quítenle tres ceros, listo. Y estos son los sueldos mensuales, $2.400, $2.000, $1.900, etc. Acá hay proyecciones internacionales de la materia, ¿cierto? De cosas que abarca la telemática. Por ejemplo, el aumento masivo del consumo de datos de video, que es lo que se ve acá en este rojo de abajo, está aumentando exponencialmente según las proyecciones. Lo mismo pasa con los dispositivos de IoT. Bueno, los dispositivos IoT, para aclararlo rápidamente, son cualquier dispositivo, por muy pequeño que sea, que se conecte a Internet. Internet de las cosas. Esas son las cosas. Un nombre comercial. Por ejemplo, los smartwatch, relojes inteligentes, eh, o todo lo que sea domótica, las lavadoras inteligentes, secadoras inteligentes, ya casi todo puede estar conectado a Internet. Y cada vez hay un uso más eh, como a nivel de cliente común de estos dispositivos. ¿Qué más? El 5G está aumentando y claro, las otras conexiones también van disminuyendo, pero eso implica que se requieren expertos en el área.
Y la banda ancha fija en el mundo también siempre está creciendo. Acá ya no hay mucho que explicar. ¿Ya por qué se necesitan? Si les surge la pregunta, telemáticos y no, no sé, informáticos o telecos, ingenieros de telecomunicación. Porque, como dije al principio, nosotros estamos especializados en este pegamento que está entre medio, que es fundamental para el funcionamiento de las empresas y de la sociedad, me atrevería a decir, la sociedad actual. Porque, bueno, nos especializamos en las redes de datos, en networking, ¿cierto? La ingeniería de redes, en sistemas inteligentes, todo esto que está por detrás, como dije antes, la seguridad, la escalabilidad y la arquitectura de estas redes, la automatización de procesos, que ahí viene mucho de la mano con, por ejemplo, ser data engineer o ingeniero de datos, que no es lo mismo que data science. Yo estoy hablando como de la limpieza de datos, de dónde se extraen, cómo se disponibiliza al resto de la gente. Y también podemos participar en proyectos de inteligencia artificial aplicada. Aunque esto no es propio solamente de la telemática. Acá hay muchas carreras que están entrando. Pero podemos hacerlo. Y lo que dice este gurú que sigo en Medium, un medio digital, que no basta con saber programar, se necesita comprender la infraestructura digital. Sobre todo ahora con el auge de las IAs que programan por ti, yo las ocupo mucho el día a día. Y uno tiene que saber cómo hablar con estos sistemas. No es llegar y decirle, hazme la aplicación de Uber, pero para mi país. No, tú tienes que saber de redes. El prompt que le vas a meter ya no va a ser hazme una aplicación, sino que va a decir, quiero hacer una aplicación que ocupe tal puerto, que se conecte con tal puerto en el servidor y que esto se mande por otro servicio, microservicio, se conecte con Kubernetes, con Docker, no sé, tecnología. Ya todo eso es lo que ve la telemática. Entonces es bien relevante. ¿Qué más? Al menos en mi país hay un déficit de capital humano en estas áreas de tecnologías de información. Por ejemplo, en inteligencia artificial y ciberseguridad hay un 30% aproximado que no se está cumpliendo en vacante. Y acá hay una pequeña tabla de sueldos que, como les dije, si no son de Chile, esto está actualizado relativamente. Quítenle 3 ceros, ¿ya? Y eso es en dólares. Por ejemplo, ya estos son los cargos más de jefatura más importantes, por eso los sueldos son más altos, son mensuales por ser eso. Pero acá estos sí son sueldos más realistas para alguien que recién egresa, el arquitecto de seguridad, el consultor, por ejemplo, que estaría como en los $2000, hacker ético, DevSecOps, ven ahí hay otro Ops. ¿Qué más? Data y Analytics, también estamos los telemáticos acá, como arquitecto de datos, que es uno de los mejor remunerados, el ingeniero de datos, que es un cargo un poco como de analista, y también tenemos la parte de, no sé, el manejo de proyectos de infraestructuras TI, también, obviamente siempre podemos estar ahí. ¿Qué más? En el desarrollo de software también podemos entrar los telemáticos, a pesar de que es un área como poblada por informáticos. ¿Por qué? Porque como arquitectos de software tenemos mucho que aportar en nuestro conocimiento en redes bien complejas, ingenieros de DevOps, como ven acá. Quizás no vamos a ser diseñadores de páginas web, aunque podemos hacerlo. Y estas son como nuestras áreas más especializadas. Y eso también es bastante telemático. Yo diría que la parte de infraestructura es casi un 90% lo que es nuestra carrera. Que es administrador de cloud computing, de la nube, administrador de sistemas, arquitecto de redes, etc. Bueno, y para finalizar, como motivación, que espero les haya quedado claro que el futuro es bien telemático, que se necesita gente que se dedique a esto. ¿Por qué? Porque hay transformación digital en todos los sectores, hay una gran demanda que no se está cumpliendo a día de hoy, aún no se satura esta carrera, de hecho, hasta el día de hoy no se han llenado los cupos de la carrera, al menos en la universidad donde yo estudié, no porque sea una mala carrera, sino por lo desconocida y lo raro que suena su nombre. A mí siempre me preguntan, ¿y eso qué es?
y para que se necesita saber de redes para liderar cambios tecnológicos importantes, ya sea en Chile o en el mundo. Bueno, eso fue el video. Si tienen preguntas o comentarios sobre esta carrera, si les motiva, si tienen dudas sobre, oye, y esto es así o es así, pueden dejarlo en los comentarios. Yo voy a tratar de ir viéndolos y quizá respondiéndolos. No prometo nada a largo plazo, pero en el corto plazo sí. Bueno, eso sería. Espero que haya sido un buen video para usted y que le haya aclarado muchas dudas, porque yo las tenía antes de entrar, no les voy a mentir. Vale, nos vemos.